Este viernes entraba en vigor la Ley de Vivienda, una ley que se ha hecho esperar 3 años hasta que los socios de gobierno cerraron el acuerdo con Esquerra y Bildu. El Pleno del Senado mandaba la ley directamente al BOE a no aprobarse allí ninguna enmienda. Más de 5 horas de debate para rechazar las más de 300 enmiendas y 6 vetos de PNV y Junts por cuestiones de competencia. Intención de tutelar a las comunidades autónomas. ¿Por qué queremos autogobierno si no podemos decidir ni en las políticas de vivienda? Y por la tramitación urgente y el contenido de Ciudadanos, UPN, Vox y PP. Suponen en el fondo y en la forma un ataque al derecho a la propiedad y con ello a la libertad. No va a atajar los principales problemas porque protege más al ocupa que al propietario. La ministra de Transportes defendió la ley que no va en contra de nadie, dijo, sino a favor de los ciudadanos. Su derecho al acceso a una vivienda digna como elemento imprescindible para su desarrollo personal y social. 3 años ha durado la tramitación que desde el principio enfrentó a los socios de gobierno. Era un compromiso de legislatura, pero las reticencias del PSOE llevaron a Unidas Podemos a registrar su texto junto a los apoyos de investidura. Solo unos días después se desbloqueaba la ley con el acuerdo de presupuestos de ese año. Se va a regular nada menos que el mercado de los alquileres. Los jóvenes puedan acceder a una vivienda. Pero no llegó al Congreso hasta febrero de 2022. El derecho al acceso a una vivienda digna. La primera ley de vivienda de la democracia. Y hubo un nuevo parón hasta que EH Bildu y Esquerra dieron el último empujón. Un año largo de negociación y, como han dicho, de negociación discreta. Y en solo un mes el proyecto ha pasado por el Congreso y el Senado y ya está en el BOE. Esa ha sido una de las leyes más complicadas de sacar dentro del gobierno de coalición después de más de 2 años de que empezaran las negociaciones. Entre las novedades de esta ley de vivienda están que los ayuntamientos podrán aplicar las llamadas zonas tensionadas, es decir, se podrá limitar el precio del alquiler, y también hay novedades en los grandes tenedores, que pasarán a ser los que tengan más de 5 propiedades y no 10 como hasta ahora. Los alquileres siguen subiendo, aunque a menor ritmo. En abril marcaron su cuarto récord del año. Nuestro mercado de arrendamiento se encuentra en precios máximos históricos, un 15% por encima del precio que teníamos en el año de la burbuja inmobiliaria. Bajan las viviendas disponibles y la ley que limitará la subida a un 3% en 2024 y, según un nuevo índice relacionado con el IPC en 2025, no ayudará, según los expertos, por las condiciones del mercado en España. Debería aplicar cuando tú tienes un monopolio, una situación de oligopolio con pocos competidores. Seguramente los más vulnerables serán los más afectados, porque no va a haber vivienda para alquilar. El 95% de los propietarios son particulares con 1 o 2 viviendas en alquiler. Por eso apenas tendrá incidencia la nueva consideración de grandes tenedores, los que posean al menos 10 viviendas o 5 en zonas tensionadas, aproximadamente el 0,3%. Cualquier tipo de medida que cause inseguridad jurídica va a producir inmediatamente una reducción de la oferta. Desconfían, por ejemplo, de las medidas para proteger a las personas vulnerables en caso de desahucio. Se exigirá un arbitraje previo. El propietario tendrá que acreditar al denunciar si es la vivienda habitual de su inquilino y, si es gran tenedor, también si es vulnerable. Además, los gastos y honorarios de las inmobiliarias también las pagarán los propietarios. Disminuyes la rentabilidad, le marcas un límite en los precios y le marcas unas condiciones más duras a la hora de recuperar las llaves de una vivienda. En caso de impago, van a cerrar las viviendas cuando se desocupen, que van a intentar venderlas. Los inquilinos creen, sin embargo, que la ley se ha quedado corta. Permite subidas sobre esos precios ya desorbitados. En ningún momento contempla topes al alquiler en función de la renta de los inquilinos. A largo plazo crecerá el parque público de vivienda, porque el 40% del suelo se reservará a vivienda pública, que no podrá descalificarse en al menos 30 años ni venderse a fondos de inversión. Y las rebajas fiscales a las rentas del alquiler también podrían animar a algunos propietarios a sacar las suyas al mercado. Jaime Palomera es doctor en Antropología Económica y codirector de INDA, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido a Parlamento. Hola, un placer estar con vosotros. Vosotros acabáis de publicar los resultados de un estudio sobre el mercado del alquiler de Barcelona que revela datos muy interesantes. Por ejemplo, que 7 de cada 10 inquilinos ha cambiado al menos una vez de vivienda en los últimos 5 años. ¿Está la subida de precios tras esa inestabilidad residencial?
Efectivamente, en este estudio que hemos realizado vemos que hay una enorme inestabilidad residencial, que la inmensa mayoría de gente se ha cambiado de casa en los últimos 5 años. Como decías, el 70% de las personas se han mudado, que es una cifra altísima. Y vemos, respondiendo a tu pregunta, que una parte de estas mudanzas tiene que ver con subidas del precio del alquiler, pero una parte incluso mayor es consecuencia de que el casero le dice al inquilino que va a terminar el contrato y no lo quiere renovar, y esto hace que la persona se termine marchando de esa casa. Habláis en el estudio de los desahucios invisibles. No hay orden judicial por medio, pero los inquilinos se van en casi el 40% de los casos porque no pueden pagar la renta. ¿Limitar el precio de los alquileres, como hará la nueva ley, ayudará a resolver este problema? Claramente, puesto que para muchas inmobiliarias y caseros la subida de precio, el poder subir el precio era algo que incentivaba que echaran a quien vivía en esa casa, en algunos casos, para poder subirlo, pues claro, si estás regulando el precio, estás, digamos, eliminando ese incentivo para expulsar. No hablamos de que, por supuesto, que todo el mercado del alquiler funciona así, hablamos de una parte del mercado. Como decías, el 40% de las mudanzas son mudanzas forzosas, es decir, que la persona que vivía en esa casa o la familia ha sido expulsada. El problema es que una parte muy importante de estas expulsiones, como decía antes, tienen que ver no con que se sube el precio, sino con que directamente se le dice a quien vive ahí que no se va a renovar el contrato. Y este es un problema que la ley no aborda. Sin ir más lejos, en Francia o en Alemania, la ley lo que dice es que si un casero quiere finalizar el contrato y quiere decirle a la familia que vive en la casa que se tiene que ir, debe justificarlo. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, diciendo que lo va a utilizar esa vivienda o que la necesita para sí mismo o para un familiar directo, o bien que necesita vender la casa. Pero hay que justificar esa expulsión. También, por ejemplo, que el inquilino haya incumplido con sus obligaciones de forma flagrante puede motivar que se finalice el contrato. En España esto no es así y la ley de vivienda no aborda esto, es decir, que va a seguir siendo igual. Se regula el precio, pero no se impide que de forma arbitraria se finalice un contrato y, por lo tanto, seguimos con un tipo de contrato de alquiler temporal. Por hacer una analogía, en el mercado de trabajo se ha introducido el contrato indefinido y se ha abordado el problema de la temporalidad. Pues bien, en el de la vivienda, este es un problema que sigue sin resolverse. Volviendo al tema de los precios, Jaime, Cataluña tuvo su propia ley de vivienda hasta que la tumbó el Tribunal Constitucional por cuestiones competenciales. Aquella ley se puede decir que era más exigente que la ley nacional que se acaba de aprobar porque regulaba los alquileres para todos los propietarios, los grandes y los pequeños. ¿Qué impacto, Jaime, tuvo en los precios durante el año y medio que estuvo en vigor? Bueno, han ido saliendo diversos artículos científicos y lo que vemos es que hay un consenso sobre el impacto que tuvo en los precios. En los municipios de Cataluña, donde se reguló el precio bajó de media un 6%, y en los municipios de Cataluña, donde no se reguló el precio, o bien se mantuvo o bien subió. Por lo tanto, tuvo un impacto claro en los precios. Y respecto a la oferta, algunos estudios dicen que bajó un poco y otros estudios dicen que se mantuvo igual y que por lo tanto no tuvo un efecto negativo. Otro dato, Jaime, que también llama la atención de vuestro estudio es la media de edad de los inquilinos, 40 años. ¿Desmiente esa idea tan generalizada de que son los jóvenes quienes se van a vivir de alquiler porque no pueden comprarse un piso? Efectivamente, en este estudio que hemos hecho en Barcelona, que es la ciudad de España con un mayor mercado del alquiler, lo que nos ha sorprendido tal vez más es que la inmensa mayoría de personas que viven de alquiler tienen más de 35 años. Es decir, podemos decir que la gran mayoría de inquilinos no son jóvenes, que es lo contrario de lo que se suele decir. No solo eso, también vemos que cada vez más gente vive de alquiler. Se pasa de un 38 a un 40% en Barcelona, en esa ciudad que, como digo, es aquella donde hay más alquiler y que marca tendencia. Y no solo eso, sino que vemos que esa gente que cada vez vive más de alquiler se va haciendo mayor. Seguramente ya no hablamos solo de una generación inquilina, sino de 2 generaciones inquilinas. Y también vemos que la gran mayoría, 7 de cada 10, no van a heredar
ninguna propiedad. Es decir, la mayoría no van a poder seguramente comprar piso en los próximos años y tampoco van a poder heredar. Eso significa que estamos ante una creciente polarización social entre una parte de la población que sí puede comprar o puede heredar vivienda y otra parte de la población que no puede comprar, no puede heredar y no tiene otra alternativa que el mercado privado del alquiler. La ley de la vivienda entra ahora en vigor. Habrá tiempo para analizar el impacto que tendrá en el mercado del alquiler. Jaime Palomera, codirector del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Muchas gracias por atender al programa Parlamento. Ha sido un placer.